Hola hermanos, el día de hoy 9 de noviembre del 2023. Bueno, todos los 9 de noviembre de todos los años celebramos, fíjense ustedes, la dedicación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. Es la única en el mundo que lleva ese título, Archibasílica. Así como se dice una arquidiócesis, un arzobispo, bueno, entonces el que está al frente de varias diócesis, para que me entiendan, tiene varias diócesis sufragáneas, pues la Archibasílica de San Juan de Letrán es la basílica más importante del mundo. No, padre de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, porque esa es la cátedra del obispo de Roma. Esa es la primera basílica que se construyó por un papa para ser la sede, insisto, desde donde él gobernaría la ciudad de Roma y pues gobernaría la iglesia. Por eso es la Archibasílica. Ahora, la historia, poco complicada. ¿Por qué? Porque hay algunas contradicciones, pero vamos por partes. Digamos lo que es esencial. Cuando Constantino pasó a ser el único emperador en pues, el Imperio Romano, evidente, le entregó al Papa Melquíades unos terrenos en la zona del Laterano, cerca del Celio, de la colina Chelia, que pertenecían realmente a la familia de Fausta. Fausta era la segunda esposa de Constantino, ¿no? Que era hermana de Magencio, y entonces pues se casaron cuando él le gana a Magencio, esa Magencio al que le gana en la batalla del puente sobre el río Milvio en el año 313, entonces pues esos terrenos pasaron a propiedad de él. Y entonces el Papa, insisto, recibió estos terrenos porque se los entregó Constantino. Ahí es donde entra la controversia, ¿cuándo se los entregó? O sea, pero siempre ha sido el lugar, desde el inicio se construyó una domus ecclesiae, así se le llamaba a los primeros templos, ahí, y la dedicación, el momento en el que fue bendecida ese templo, fue, se supone, por el Papa San Silvestre en el año 318, aunque la mayoría tiende a decir 324, ¿ok? Ahora, la dedicó al Santísimo Salvador, ese es el primer nombre de la basílica. En el siglo IX, el Papa Sergio III, devoto de San Juan Bautista, la dedicó a San Juan Bautista, porque se destruyó, de hecho había sido saqueada. Y en el siglo XII, el Papa Lucio II la dedicó a San Juan Evangelista, porque alguien decía que era la Basílica de San Juan, pero no sabían si era San Juan Bautista o San Juan Evangelista. Entonces, para no quedarnos con problemas, la basílica se llama la Archibasílica de el Santísimo Salvador, de San Juan Bautista y de San Juan de Letrán. Así se llama, ese es el nombre. Por eso uno mira en la parte de arriba, en el frontispicio, ¿no? Ahí en la fachada, digamos, en la parte de arriba está el Señor y luego están San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y ya les digo, entonces es la primera de las 4 basílicas. Solo hay 4 basílicas mayores en el mundo. Todas las demás, la que tenemos aquí cerca, por ejemplo, es la basílica menor, ¿de acuerdo? Pero las mayores solo son 4. San Juan de Letrán, San Pedro, San Pablo Extramuros, bueno, y Santa María la Mayor. Entonces, solo que de las 4, insisto, la Archibasílica es precisamente la Basílica de San Juan de Letrán. Y repito, entonces, lo que pasa es que ahí hubo varias situaciones difíciles también con esa basílica, ¿no? Hoy en día son varios estilos los que hay ahí, porque hay efectivamente el estilo barroco con el que está prácticamente diseñada casi toda, esa fue hecho por Borromini en el siglo XVII, pero en el siglo XVIII se pusieron, se hizo algunos otros cambios, la fachada, por ejemplo, se reformó. Fíjense que quisieron hacer al estilo de la San Pedro y entonces por eso se hizo así. El que lo hizo creo que era familia de Galileo Galilei, porque se llamaba Alessandro Galilei creo que se llamaba, era un arquitecto. Y bueno, ya les digo, adentro es una belleza, ¿no? Porque ahí están las 12 estatuas de los 12 apóstoles, bellísimas, son majestuosas, una cosa que precioso. Cerca está, bueno, el baptisterio está aparte, se hizo en otro momento el baptisterio. Ahí estaba el palacio de Letrán, ahí residieron los papas hasta el siglo XIV, ¿no? Cuando ya se fueron a vivir a Aviñón, que era parte también del Estado. Bueno, por cierto, si usted entra a la Basílica de San Juan de Letrán, sepa que está entrando al Estado Vaticano,
porque ese es uno de las propiedades de la Santa Sede que se llaman extraterritoriales, porque la Basílica de Santa María la Mayor, la Basílica de San Pablo, extramuros, y la Basílica de San Juan de Letrán, aunque no están pegados al Vaticano, pero hacen parte del Vaticano. Bueno, y luego ya cuando regresaron los papas de Aviñón, en un tiempo vivieron en el Quirinal y otro tiempo vivían, bueno, ya a partir del Beato Pío IX, directamente en el Vaticano, de ahí ya no se movieron. Bueno, eso para que sepan cómo es el asunto, ¿no? De Bello. Bueno, entonces fue dedicada, se volvió a dedicar esa basílica, ahí viene el tema, se volvió a dedicar en 1724, pero ya la tradición nos planteaba el 9 de noviembre. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, son propias, ¿no? Es lógico porque es una fiesta, la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, archibasílica. Bueno, Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, es una lectura litúrgica, leemos el versículo 9 al 11 y luego del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, usted y yo somos santos, porque el templo de Dios es santo y usted es templo de Dios, así que por lo tanto usted y yo somos santos. Qué bello, no piénsenlo por un momento, eso es lo que está en el fondo diciendo esta palabra. A mí, esta frase de la primera carta a los Corintios del capítulo 3, cuando lo leo, y perdonen, a quien me recuerdo es a mi antiguo arzobispo, al cardenal Rodríguez, porque él no había ocasión de retiro en el que no nos dijese esto. Mire cada cual cómo construye. Y era una de sus charlas preferidas. Entonces nos dio retiros muchísimas veces, ojalá que siga pudiendo dárnoslos. Y ya les digo, entonces siempre volvía sobre esto, que cada uno revise sobre cómo está construyendo. Porque claro, ustedes son la casa que Dios edifica. Sí, de acuerdo. Dice Pablo, yo como arquitecto, y aquí no se trata, alguno dirá, padre, pero usted habló de que eran varios estilos. Sí, es cierto, porque fíjense que dentro de la Basílica de San Juan de Letrán, iba a decir la Basílica Vaticana, la Basílica de San Juan de Letrán, por ejemplo, adentro es gótico. Toda la parte del ábside y todo esto es gótico, ¿no? Pero bueno, digo eso porque estoy hablando de barroco, estoy hablando de Borromini, estoy hablando de esto. Bueno, entonces, ustedes dirán, pues entonces el arquitecto, ¿y usted de qué estilo es? Bueno, algunos pareceremos renacentistas, ¿no? Algunos seremos rococó, algunos seremos románico, es decir, no es ese el tema, sino que la construcción, dice Pablo, yo he querido formar esta comunidad y eso nos pasa, ¿no? A los sacerdotes, de alguna manera vamos conformando nuestras comunidades, las comunidades a las que servimos, les dejamos una impronta, siempre y cuando el cimiento sea Jesucristo. Porque si el cimiento no es Cristo, aquello se va a caer, aquello no va a servir, porque no podemos poner un cimiento distinto. Me voy a poner yo de cimiento. Yo voy a ser el más importante en la comunidad, en el grupo, en el ministerio, en qué sé yo, en la pastoral, en el movimiento. No, mío, eso no dura para nada. Sea consciente de eso. El cimiento debe ser Cristo. Por eso cada uno que se fije cómo va construyendo. Porque subiendo la construcción, levantando la construcción sobre Cristo, pues claro que hay futuro, claro que hay esperanza, pero no sobre usted, pues. No se ponga usted como lo más importante, porque usted no es lo más importante. Además, usted es templo del Espíritu Santo. Ahí habita el Señor. Ese es el lugar donde Él quiere habitar. Por eso, hombre, cada uno que se respete y que respete al otro, porque el otro también es templo de Dios. El Evangelio propio, ¿no? Hay que limpiar el templo de vez en cuando. Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días.
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queda muy bien esto porque fíjense, esa basílica de San Juan de Letrán se ha destruido varias veces, le han metido fuego al menos 3 veces y ha sido saqueada y bueno, y varias cosas, ¿no? Durante el saco de Roma en 1527, pues esa fue uno de los palacios que fueron saqueados. Cuando los normandos, cuando los vikingos llegaron a Roma, San Pablo Fuori le Mura y también San Juan de Letrán. O sea, me explico, y está, de todas maneras está en la mera orilla de la muralla, ya donde termina el límite de la muralla aureliana, ¿no? Bueno, y entonces, claro, queda bien, pues, porque, discúlpenme, se puede, Dios no lo quiera, ¿no? Pienso yo ahorita en el templo que tengo aquí frente a mí prácticamente, ¿qué tal que se queme? ¿Qué tal que se destruya? Dios no lo quiera, ¿no? Sí, bueno, pues si el templo es Cristo. O sea, Él es el que construye y Él es el que, aunque destruyamos nosotros lo material, mientras estemos cimentados sobre Cristo, ¿no? Y bueno, bello esta imagen. Claro, fíjense, miren cómo las autoridades judías entendieron que lo de Jesús era un signo. ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? O sea, entendieron que no era un asunto revolucionario, acabemos, como algunos que hoy en día ven sus locuras. Ya, no. Se trata de otra cosa. Es un signo. Hay que limpiar el templo. La casa del Padre no hay que volverla a negocio. Y eso tenemos que tener siempre muchísimo cuidado. El Papa insiste tantísimo en eso, el Papa Francisco, que no hagamos de la iglesia un negocio, que no demos ni la más mínima impresión de que todo es negocio. Y hay que tener mucho cuidado porque se puede caer hasta en la simonía, ¿no? Y sí, la simonía es la venta de lo sagrado. Y hay algunos que ya les digo, ¿y cuánto? Yo me acuerdo en alguna ocasión que gente viniendo a buscarme para pedirme alguna cosa, pero que no es posible, ¿no? No se pueden cumplir los plazos o algunas cosas, sobre todo con los matrimonios, ¿no? Que hay gente que piensa que es un asunto, echémosle una bendición a estos, ya estuvo. No, señor, es mucho más delicado, no hay una formación, hay una preparación, hay requisitos que cumplir. Pero le vamos a pagar tanto, Padre. Ay, Señor. Es decir, qué fácil se puede volver un mercado las cosas que son sagradas, ¿no? Cristo es el templo, Cristo es el cimiento, Cristo es el sentido. Nuestros templos, por eso también son sagrados, porque nos recuerdan que ahí está presente Cristo, porque nos recuerdan que ahí está su presencia real. Los altares en los templos, que es lo que se dedica, el altar, no son cualquier cosa. A mí me sorprende cuando encuentro grupos, movimientos a veces, que les parece que es lo mismo el altar. Y el altar no es una cosa cualquiera, el altar no son mesas plegables, el altar debe ser un lugar fijo, con una referencia concreta, dedicado, consagrado, porque sobre ese lugar se pone el cuerpo y la sangre del Señor. Les invito a hacer oración, es un poquito larga, pero está muy bella. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos, para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra, que vean detrás de la superficie, para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos, para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca, para que dé testimonio de ti, y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas. Señor, bendice mi corazón, para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender, y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Ustedes dirán, Padre, bendice mi boca, bendice mis oídos, mis ojos, mis manos. Sí, porque somos templo del Espíritu Santo, eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Bueno, y ahora, ¿por quién los bendigo? Fíjense, en la Basílica de San Juan de Letrán es el lugar donde después de la Basílica Vaticana están el número más alto de papas enterrados. En la Basílica de San Juan de Letrán hay 22 papas enterrados. La mayoría está pero hay otros en otros lugares, ¿no? Pero la mayoría está en la Basílica Vaticana, pero aquí es el segundo lugar donde hay más papas enterrados. Hay 22, como les digo. Así que el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios
por intercesión de San Pedro Apóstol y de los santos San Juan Bautista y San Juan Evangelista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Es jueves, a la Capilla del Santísimo. Visita al Santísimo, por favor. Oren por nosotros. Yo les he comentado que estamos de retiro en este momento, así que oren por nosotros, pidan por nosotros, para que, hombre, es que de la santidad de un sacerdote también se beneficia la santidad del pueblo. Feliz jueves para todos.